tal, hermanos? Bienvenidos a nuestra primera reunión de este curso de evangelización, que estoy seguro que será de muchísimo provecho para ustedes y para toda su familia. En esta primera reunión con ustedes quisiera tratar un tema que es fundamental y que se refiere esencialmente a nuestra fe. Nosotros nos decimos católicos. ¿Qué significa la palabra católico? Bueno, la palabra católico es una palabra griega que viene de la palabra katos, que significa universalidad o universo. Somos la Iglesia Universal y así es como nos han identificado de manera ordinaria la gente con la que convivimos. Y nosotros, cuando nos presentamos, decimos: nosotros somos católicos. Y la verdad, es importante definirnos como católicos porque pertenecemos a esta que es la iglesia fundada por Jesús, que fue poco a poco creciendo, se fue desarrollando, y en este desarrollo que se fue dando, llegó el momento en que cubrió toda la universalidad de lo que en aquel tiempo se conocía como el mundo. Y por eso empezó a llamarse la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal. Pero quisiera irme un poco más para atrás. Vayamos al inicio de nuestra fe. Obviamente inicia en Jesucristo. Jesucristo, que llama primeramente a 12, que después les llamarán apóstoles, porque harán la función de expandir el cristianismo. Esta novedad que Jesús vino a traernos, esta novedad que nosotros llamamos evangelio, sería esparcida por todo el mundo a través de estos 12 primeros fundadores de la iglesia. Con el caminar del tiempo, la gente empezó a seguir a este maestro, al Dios hecho hombre, a Jesucristo. Y empezaron muchos a unirse a este pequeño grupo. Nos habla la Escritura de que después serían 36 y 72. Así empezó a desarrollarse lo que hoy sería la Iglesia Católica. Sin embargo, en el principio, Jesús no había sido todavía reconocido como el Cristo, el Mesías. Entonces eran los seguidores de Jesús, que probablemente por la ciudad donde había nacido y porque así se les conocía en aquel tiempo a la gente del norte de Palestina, empezaron a llamarle los nazarenos, y ellos eran los seguidores del Nazareno. Jesús era el Nazareno y todos sus seguidores eran los nazarenos. La primera iglesia fue la iglesia de los nazarenos, eran los seguidores de Jesús, el Hijo de Dios. Conforme fue pasando el tiempo, estos nazarenos fueron creciendo en número, y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, en el verso 26, que fue precisamente en la ciudad de Antioquía en donde se les dio por primera vez el nombre de cristianos. Los nazarenos, los seguidores de Jesucristo, empezarían ahora a ser los cristianos. Ya no se llamarán más nazarenos, y de ahí nace el cristianismo. Esencialmente, las primeras comunidades no se identificarían con ninguna iglesia, no se identificarían sino con Jesús, el Maestro. Dejaron de llamarse entonces nazarenos para empezar a llamarse cristianos. De manera que ahora todos los seguidores de Jesucristo, el Hijo de Dios, somos los cristianos. Con el paso del tiempo, se fueron dando ciertas divisiones dentro de la iglesia, por diferentes creencias, por diferentes aspectos que hoy no convendría ni es el momento de tratar. Y así se empezaron a formar diferentes iglesias. San Pablo en sus diferentes cartas dice: a la iglesia que se reúne en la casa de fulano de tal, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia, y así empezó la idea de iglesia, que viene de la palabra griega eclesia, que es una reunión de fieles. Así empezó a generarse la idea de las iglesias, y dentro de las iglesias, quienes agrupaba la primera comunidad a todas estas pequeñas iglesias que iban surgiendo, era pues precisamente la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal, la iglesia que cubría
a la iglesia que se reunía en la casa de Carpo, a la iglesia que se reunía en Éfeso, a la iglesia que se reunía en Antioquía, etc. Así fue como le fuimos dando pues el nombre de iglesia, y así nació la Iglesia Católica. Pero algo que ellos tenían perfectamente claro es que eran cristianos. ¿Será acaso que hoy nosotros, los católicos, nos identificamos como cristianos? Cuando alguien nos pregunta de qué religión somos, vamos a decir católicos. Pertenecemos a la Iglesia Católica. Cuando le preguntamos a un musulmán cuál es su religión, dice: yo soy maometano, es decir, yo sigo a Mahoma, que fue el fundador de esta iglesia. O yo soy budista, porque es seguidor de Buda. Nosotros los cristianos debemos de identificarnos delante de todos los demás como cristianos. Somos cristianos católicos que pertenecemos a la Iglesia de la Santa Cruz, o cristianos católicos que pertenecemos a la Iglesia de Monterrey. Y así es como se genera la palabra y la Iglesia Católica. Somos esencialmente pues cristianos católicos. En 1521 se dio el gran rompimiento con la iglesia que hoy llamamos de los hermanos separados, o la iglesia también protestante, de la cual hoy se han derivado más de 2000 diferentes entre sectas e iglesias verdaderamente constituidas. Y entonces podemos hablar de cristianos evangélicos, o de cristianos pentecostales, o de otros cristianos. Finalmente, todos aseguran seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso importante iniciar nuestra reflexión con nuestra propia personalidad. Somos cristianos. Y regresando nuevamente al inicio, ¿cómo es que un cristiano se hacía cristiano? Bueno, pues para eso tenía que pasar un periodo largo que llamábamos el periodo catecumenal. Eran aproximadamente 3 o 4 años de formación en donde aquel que quería convertirse en un seguidor de Jesucristo tenía que recibir toda una formación, como lo hicieron los primeros cristianos, como lo hicieron los primeros apóstoles. Ellos la recibieron directamente de Jesucristo. Después los apóstoles enseñaron a los demás y así sucesivamente se fue formando la gran iglesia. Es decir, para llegar a ser cristiano se necesita un tiempo de formación. Se necesita una aceptación del camino de Jesucristo, de su evangelio. ¿Pero qué ha pasado hoy? Hoy nos encontramos con que somos cristianos, pero es una fe heredada. Hoy hemos heredado una fe. Cuando nos dimos cuenta, éramos ya cristianos católicos. Nuestros padres y nuestros padrinos, cuando éramos todavía muy pequeños, nos llevaron a la pila bautismal. Y ahí empezamos a ser cristianos. Empezamos a ser cristianos porque recibimos el bautismo cristiano, recibimos el bautismo que nos hace ser hijos de Dios y heredamos también con ello la misión de Jesús de ser apóstoles y evangelizadores. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, podemos hoy decir que somos conscientes de este bautismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que efectivamente nosotros somos católicos, cristianos, seguidores de Jesucristo? La verdad es que somos pues una fe que se ha venido heredando y que ha ido poco a poco perdiendo su compromiso con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿O acaso me podrás decir que todos los que hoy nos topamos en la calle o en nuestras empresas, en nuestros centros de negocio, en nuestras universidades, todos aquellos que se profesan como católicos, verdaderamente siguen a Jesucristo? ¿Verdaderamente siguen la fe de Jesucristo? ¿Verdaderamente están interesados en los proyectos de Jesucristo? Si somos honestos, seguramente me dirás: no, padre, no es así.
Tenemos entonces que replantearnos nosotros, los cristianos católicos, nuestro propio cristianismo. Y por eso ya el Papa Juan Pablo II nos invitaba a una nueva evangelización. Una evangelización que pudiera hacernos conscientes de nuestro compromiso con Jesucristo y también con su iglesia. Y este es el tema de nuestro curso: reevangelizarnos. Aceptar plenamente la fe que hemos nosotros recibido en el momento en que entre nuestros papás y nuestros padrinos nos llevaron a la pila bautismal. Y este compromiso tiene que ver esencialmente con nuestra vida. Ser cristiano no es simplemente un rito. Ser cristiano tiene que ver con nuestra vida. Eran los seguidores, eran los que vivían, pensaban, actuaban, hablaban de una forma particular que había sido enseñada por Jesús. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, al final, si ustedes en sus Biblias gustan revisarlo, en el capítulo 28, en los versículos 19 y 20, dice: vayan por todo el mundo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Háganlos discípulos míos. De esto se trata el cristianismo, hermanos. El cristianismo se trata precisamente de hacer discípulos. El cristianismo se trata de llevar a nuestros hermanos a un estilo de vida particular en el cual Jesucristo se haga presente en cada uno de ellos. Por eso San Pablo, el gran evangelizador, tiene una frase maravillosa. Dice: ya no soy yo quien vivo, es Cristo el que vive en mí. Esto es ser verdaderamente cristiano.